¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? Esa es la pregunta que llevan días, semanas ya, diferentes personajes de la oposición lanzando a través de las redes sociales. Todos y cada uno de ellos con un cuestionamiento disfrazado de análisis, con un cuestionamiento que disfraza su obsesión, su orfandad intelectual y hasta espiritual, tratando de centrar el tema de una presunta relación entre el expresidente y el cártel de Sinaloa. Un viejo dogma que ya hemos escuchado en diferentes oportunidades y que ya hemos desnudado y hemos evidenciado los intereses que hay detrás del mismo y la falta de pruebas claras y contundentes que lo sustenten como tal. Hoy nos topamos incluso con una herramienta constante para tratar de generar una discusión de fondo. Algunos que dicen López Obrador no está en México, se está escondiendo en Cuba porque tiene temor, tiene miedo de que Donald Trump venga por él. Está en Palenque, amurallado completamente, con cientos de guardias y de militares a su lado, para impedir en un momento dado cualquier tipo de detención por parte de Trump. Si se atreve a asomar las narices, su destino será una celda al lado de Ismael el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada ya cantó. El Mayo Zambada ya dio a conocer la lista de todos los políticos con los cuales de una u otra forma tuvo una relación cercana durante su prolífica actividad como narcotraficante. Vayamos por partes. Claro que si Ismael El Mayo Zambada hablara, muchos políticos saldrían raspados. Y no solamente políticos, como pone sobre la mesa Azucena Oresti, también empresarios Azucena, y algunos empresarios incluso de medios de comunicación. Y no porque el Mayo fuera todopoderoso, sino porque el Mayo podría explicarnos perfectamente, como lo podría hacer Genaro García Luna si lo hubieran dejado, cómo funciona el mercado de las drogas, cómo funciona el lavado de dinero, cómo se involucran precisamente las empresas que supuestamente son legales, pero que desde hace muchos años, muchos años, están involucradas en esta actividad, incluso con pasajes bastante, pero bastante cuestionables de su actividad cotidiana y profesional, con venta de droga, con distribución precisamente de las mismas. El Mayo también, por supuesto, podría decirnos quiénes eran los agentes de la DEA, quiénes eran los agentes del FBI, quiénes eran los agentes de la CIA que le permitían hacer lo que tenía que hacer. ¿Quiénes fueron los que lo apadrinaron durante tantos años? Primero, como un hombre cercano a Amado Carrillo Fuentes, después como el gran ideólogo de lo que es el cártel de Sinaloa. Sin duda que podría aportar muchísimo el Mayo Zambada. Podría aportar muchísimo también en decir quiénes fueron los cantantes, los actores, aquellos que ayudaron a consolidar esa narrativa. Pero nada de esto dirá Ismael el Mayo Zambada. Dirá lo que le convenga a la justicia norteamericana para poder construir un caso mediático que consolide una falsa narrativa de guerra contra las drogas, con el afán precisamente de seguir girando la rueda. Pero más allá de eso, estos grupúsculos anhelan fervientemente, anhelan con todo su deseo, con toda su fuerza, que López Obrador esté en esa lista, que López Obrador haya sido señalado por el capo como su padrino, como su socio, como su aliado, como su cuate de francachelas, como el hombre que le permitió hacer y deshacer, con una profunda miopía y una perversa falta de razón. Intentan ignorar que Ismael El Mayo Zambada, con quien tuvo una relación sumamente cercana, fue con Genaro García Luna. Sí, el propio Genaro García Luna, quien lo ayudó a empoderarse desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, en donde también, por supuesto, nombres como el de Rafael Macedo de la Concha, Santiago Krill Miranda, Clemente Vega García, e incluso, por supuesto, también
Ramón Martín Huerta y hasta Ramón Muñoz podrían aparecer en esa lista. Ismael Zambada no fue un narco creado por el gobierno de Morena ni por Andrés Manuel López Obrador. No hizo más ni menos de lo que hizo en otros sexenios. Me atrevería a decir incluso que hizo mucho más en esos sexenios en los cuales sabía perfectamente que tenía todo el respaldo total por parte de Palacio Nacional o en ese momento Los Pinos. ¿Por qué razón? Porque sabía que él como operador, como ejecutor, recibía órdenes directas, por supuesto, de muchos de esos personajes a los cuales el propio Genaro García Luna podría evidenciar. López Obrador lo que dijo en mayo supuestamente es: coincido con su idea de abrazos no balazos, su política social. ¿Y por qué? Porque en el fondo, tanto Ismael Zambada como Andrés Manuel López Obrador saben perfectamente que la guerra contra las drogas es una falacia. Saben perfectamente que es una justificación intervencionista que ha dañado mucho a las poblaciones latinoamericanas. Saben perfectamente que ha saqueado con ese pretexto los recursos naturales, empobreciendo a naciones enteras, llevándolas incluso a la ruina total. Esto ya fuera de nuestro continente, como es el caso concreto de Afganistán, por citarle uno nada más. En el fondo, y no tan en el fondo, todos ellos lo saben perfectamente. Y de ahí que no haya una sola persona con dos dedos de frente que no reconozca que la mejor forma de atender este problema es atendiendo las causas, atendiendo los orígenes de esa violencia. Por supuesto, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay errores, se tienen que comentar, faltaron cosas seguramente, hubo fracasos como el caso de Chiapas, sin dudarlo, pero tratar de entender este fenómeno desde una óptica tan simplista como la que plantean los partidos políticos del bueno contra el malo, nos impide hacer una crítica o les impide hacer una crítica dura, contundente, como la que han sostenido y con justa razón periodistas de gran trayectoria como Pablo Ferri, como Juan Cedillo, también por supuesto Chucho Lemus, en fin, personajes con los que puedes o no puedes estar de acuerdo, pero que tienen mucho tiempo ya involucrados en el tema y que tienen una visión respetable sobre el mismo. Pero esta oposición lo banaliza todo. ¿Por qué? Porque ellos son los principales responsables del circo. Ellos son los principales responsables de la tragedia que vivimos. Ellos son los principales responsables de que el país enfrente esta hemorragia de violencia. Al gobierno de López Obrador podemos debatir si hizo lo suficiente o no para detenerla, qué tanto margen de acción tuvo o no tuvo para ello. Pero de que él creó este problema, de que él empoderó a esos narcos, sinceramente me parece un sinsentido, una amalgama de sinsentidos bastante pretenciosa que la oposición crea que un ciudadano común y corriente de a pie se la crea. Pero ahí está, diversos personajes como Claudio X González todos los días diciendo el peor presidente de nuestra historia, como si a alguien le importara lo que Claudio González dice, X González dice en la historia. Por más que Claudio X González grite, vocifere esa frase, López Obrador ya tiene su nombre como tal en la historia y lo tiene como el presidente más querido de este país y el mejor presidente que hayamos tenido desde Lázaro Cárdenas. Y eso es algo que no lo puede soportar Claudio X González. Por eso exige verlo, que dé la cara, que asuma su responsabilidad en el problema del narcotráfico. ¿Y por qué no se lo exigimos, don Claudio, el que realmente es responsable de todo ello? Podemos empezar por Carlos Salinas, seguir por Cedillo, ir por Fox, detener a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, que serían los principales realmente generadores de todo lo que estamos viviendo. Y usted lo sabe perfectamente, y con usted todo su equipo propagandístico a través de sus diferentes ONGs. Indira Kempis, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que un día era de un partido, luego se volvió de otra, demostrando eh, precisamente pues esa manera tan particular, ¿no? De moverse en la política, falta de ideología. Dice un tuit diario hasta que aparezca López Obrador. No creo que a López Obrador le importe mucho. Pero además, esta oposición ahora lanza, y con esto concluyo, una nota de Spector, ¿no? Un diario británico al que ahora convierten en su nueva Biblia,
porque dicen que López Obrador lleva al menos 20 años vinculado al cártel de Sinaloa. Y agregan, por cierto, el Marieto, absolutamente nadie está sorprendido. López fue cínico durante su mandato, protegió a los cárteles, visitó 7 veces Badiraguato, liberó a Ovidio, etcétera. Bueno, hay que recordarle a Marieto y a varios que publicaron esto, que es The Spectre. Es un diario sin, o una revista británica, o periódico británico, como gusten. Es un medio sin credibilidad. Un medio que gusta de presentar notas sin contexto, sin análisis, replicando, por cierto, lo que publican otros medios ultraconservadores. No es un medio que pudiera hacer referencia de alguien que quiere una discusión seria. Pero además, y con esto concluyo, se imagina 20 años metido en eso y sus enemigos políticos que lo han querido destruir desde hace 40 no lo usaron. Puro sentido común. En lugar del desafuero, tenían la prueba. En lugar, por supuesto, del fraude, ahí tenían la prueba. Y después del fraude en la elección contra Peña Nieto, ahí tenían la prueba. Cuando empezó a generar Morena, que ellos tendrían que haberse dado cuenta que iba a ser una ola, ahí tenían la prueba. ¿Por qué no lo hicieron? La respuesta tumba cualquiera de sus argumentos. La pregunta tumba cualquiera de sus argumentos. Pero, ¿en dónde está AMLO? Me queda claro que en el corazón, en la mente, en el hígado y en los diarios de la oposición, por lo menos. Pulgar arriba. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele, por supuesto, super chat, super gracias, pero sobre todo, pulgar arriba, comente, comparta, suscríbase, dele a la campanita. Vamos en la tarde. Recuerde, 5 de la tarde, Ana María Vázquez, 18:30, narrativas, y yo regreso por la noche. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.